Bien, hoy con el regalo de la comunión de los santos, donde todos formamos un solo cuerpo, pero hay una parte de ese cuerpo que es gloriosa, porque goza ya de Cristo, de la bienaventuranza. Hoy quisiera hacer una alusión sobre todo a nuestra devoción a los santos, que nos consigue bendiciones de parte de Dios. Sin duda, la primera gran devoción que tenemos es a la Madre de Cristo, aquella que es su Madre Santa. Y sin duda también San Josecito, el que fue el padre adoptivo del Señor. Pero ¿cómo no pensar en que los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Judas, Tadeo, que hoy celebramos, que fueron llamados por Cristo, salvo el que traicionó, como el Evangelio mismo lo refiere? Pero esos 11, y después Matías y Pablo y Bernabé, y pues de ahí el elenco de todos los que aceptaron la invitación del Señor a seguirlo: Timoteo, Tito, Filemón, o sea, aquellos que refiere mismo San Pablo. Ellos gozan ya de Dios. Y cuando les decimos a ellos, hermanos mayores, díganle al Señor glorioso que a nosotros, hermanos menores, estamos en una carencia. Hermano Judas Tadeo, que estás con el Señor, intercede por mí. No es más que la fe en el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Pero junto con esta imagen de San Judas Tadeo, a quien llamamos patrono de las causas difíciles, pongo esta imagen de Santa Brígida de Suecia, que tuvo revelaciones. Y la pongo porque es ella la que detonó, bueno, el Señor a través de ella detonó que tuviéramos en San Judas Tadeo alguien a quien le pedimos su intercesión en las causas difíciles. Bien, vamos al texto del Evangelio. Adelante, por favor, para leer el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy ya estábamos en el capítulo 13 de San Lucas y hemos estado reflexionando en torno a él. Pero hoy regresamos hacia atrás por ser la fiesta de San Judas Tadeo. Hemos leído la liturgia, el texto del capítulo 6 de San Lucas, refiriendo el listado de aquellos que son llamados apóstoles. Y subrayo en color azul el nombre de Judas, el de Santiago, conocido como Judas Tadeo. Bien, vamos a hablar un poquito sobre San Judas Tadeo. Recuerden adelante que la iglesia nos pide que cuando compartimos la homilía nos basemos en primer lugar en el texto de la palabra de Dios. O sea, en primer lugar,
partiendo de lo que la palabra nos refiere. También nos pide que podamos tomar, por ejemplo, la vida del santo que se celebra en el día. ¿Por qué? Porque un santo es el evangelio vivido. Sí, San Juan Bosco, perdón que lo mencione luego, pero pues mi vida está ligada a una parroquia con esta vocación. Pero San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II. O sea, un santo es una obra maestra de Dios Espíritu Santo. O sea, en realidad, al recordar a un santo, recordamos la gloria de Dios, porque el santo es manifestación de la gloria de Dios, no de la gloria humana, sino la gloria de Dios que vence en este mundo, en el tiempo. Dios vence. Celebrar a los santos es celebrar a Dios en su gloria, que hubo quienes aceptaron servir esa gloria de Dios. Por eso la iglesia dice, predica también sobre el santo, que eso no es no predicar el evangelio, sino predicar un evangelio que se hizo vida. ¿Cómo no predicarlo así en la Virgen María, que aceptó la voluntad de Dios? Y San Josecito, que hizo lo que Dios a través de su ángel le decía. Bueno, entonces este es el segundo elemento por el que podemos nosotros los sacerdotes predicar. Y un tercer elemento que ahorita no lo menciono o más no me focalizo en ello, es la oración colecta, porque la iglesia marca una pauta sobre aquello que le pedimos a Dios y que es aquello que Él nos puede ofrecer. Pero bueno, un poquito recordando a San Judas Tadeo, hoy celebramos 28 de octubre a San Judas Tadeo. En el elenco aparece en el listado de los apóstoles, es presentado como Judas de Santiago, hermano de Santiago, y en el Evangelio aquí es adecuado decir, sobre todo para quienes de pronto dicen que solo lo que viene en el Evangelio es verdad, pues se dice apenas un versículo sobre algo adicional del listado. En el Evangelio se refiere en Juan 14:22, dice Judas, no el Iscariote, para diferenciarlo de Judas Iscariote, le dice, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Sí, el Señor tiene una especial predilección para con aquellos que aceptan seguirle o que aceptamos seguirle. Y Él nos trata con un especial afecto, abriéndonos el entendimiento para que comprendamos aquello que Él nos revela. Pero es el versículo que refiere. A San Judas se le conoce como patrono de las causas imposibles. Y bueno, su fiesta está ligada a la de San Simón Apóstol porque los dos fueron martirizados juntos. Por eso la iglesia une, aunque el elenco también del Evangelio los pone subsecuentes, Judas, Simón llamado Zelota, y después Judas de Santiago, así como viene el texto que hemos leído. Pero bueno, la fiesta es juntos porque juntos fueron martirizados. De los datos que nos da Judas de Santiago, bueno, de Santiago el Menor, primo de Jesús, son los parientes del Señor. Bueno, y hay una carta que tiene apenas un solo capítulo, que es la carta de San Judas Apóstol, donde él empieza presentándose como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Otra referencia clara a esa, digamos, a esa relación consanguínea con este otro apóstol llamado Santiago. Pero, ¿por qué se le llama patrono de las causas imposibles o las causas difíciles? Adelante un poquito sobre la vida de este apóstol del Señor. De acuerdo al martirologio romano, San Judas Tadeo predicó primero en Mesopotamia y luego se fue a Persia, donde junto con Simón Apóstol, que te decía, fue martirizado en la ciudad de Suanis, en lo que era la antigua Persia. Entonces, Simón y Judas fueron martirizados juntos.
¿Por qué puse en la primera diapositiva la imagen o la pintura de Santa Brígida de Suecia? Porque en el libro de sus revelaciones, donde el Señor le habla, y bueno, este es un libro muy difundido, que pues muchos lo ubican para pues, meditar sobre algunos otros aspectos de la vida cristiana. Obviamente para nosotros el texto del Evangelio es aparte a cualquier libro de los más grandes santos que pueda haber. El Evangelio es Evangelio, pero en el libro de las Revelaciones, Santa Brígida de Suecia manifiesta que el Señor Jesús le exhortó que le pidiese favores y gracias a través de San Judas Tadeo. Y ahí es donde refiere que a este santo poco se le pide, porque la gente cuando piensa en Judas piensa en el Iscariote. Y por eso este Judas, dice, tiene mucha posibilidad de ayudar porque ella recurre a él. Dice Santa Brígida, o le dice el Señor a Santa Brígida de Suecia, dice, por decirlo en nuestros términos coloquiales, oye, pues mira, el que anda un poco sin chamba es San Judas Tadeo. Pide cosas a través de él, porque la gente pues ni se acuerda de él porque el nombre de Judas hace que la persona automáticamente se bloquee. Y cómo va a mencionar San Juditas si el nombre de Judas tiene una inmediata referencia o vinculación con el traidor? Dice, pide favores y gracias a través de San Judas Tadeo, porque es alguien que puede conseguirte bendiciones. Bueno, es bueno ubicar esto porque de pronto decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué tanta devoción? ¿Y por qué tanta romería? Aquí en la Ciudad de México, el templo de San Hipólito que tú puedes ver en las redes sociales está atiborrado en este momento y con las críticas de que las personas no hacen, digamos, los adecuados protocolos, que si el cubrebocas, que si no lo traen, o sea, pero ahorita está atiborrado allí arriba del Metro Hidalgo, está entre la calle pues de Reforma con Zarco, Francisco Zarco, está ahí arriba del Metro Hidalgo el templo de San Hipólito, que es el santuario nacional donde la gente devota de San Judas Tadeo va para allá. Pero lo mismo, no vi ahorita cómo está ahí en el centro, cerca ahí de Venustiano, ahí por 5 de mayo, no sé exactamente cómo esté San Juditas, pero todos ubicamos que es un lugar y que es una devoción muy grande, muy especial. A San Judas se le representa con esa imagen de Cristo en el pecho, una especie de medallón. Algunos refieren, digamos, algún aspecto de la ayuda monetaria y todo ello, pero pues más bien es una referencia al parentesco con el Señor. Y sobre todo el gran parecido físico. O sea, de pronto la imagen de San Judas no es porque trae la flamita aquí arriba de su cabecita, pero es, al ser pariente del Señor, alguien con un parecido físico, así incluso un rostro bien delineado, con la belleza del rostro de Cristo, a diferencia de un Pedro que aparece avejentado, aparece un rostro más de una cara más gruesa. San Judas aparece con un rostro más estilizado, más referido a nuestro Señor. Y sobre todo, bueno, en las imágenes generalmente aparece con un mazo también, el mazo y la moneda, esa imagen de Cristo en el pecho, digamos, ese ícono. Y el mazo es porque antes de que le cortaran la cabeza, le destrozaron el cráneo con un mazo cuando fue martirizado. Por eso aparece ese mazo en la mano. Más allá de nuestra devoción a San Judas Tadeo, más allá de los bienaventurados y de la iglesia gloriosa, yo reitero, si alguien piensa que la iglesia de Cristo solamente somos los que estamos aquí en este mundo ahorita, yo considero que es la negativa más grande para lo que es la gloria de Dios. Porque hubo miles, millones antes que nosotros que siguieron a Jesús y que sirvieron a Jesucristo. Y que el Señor dijo, quien diera aunque sea un vaso de agua, no queda sin recompensa.
Ven, bendito de mi Padre, estuve hambriento, me diste de comer. Ven, goza de la alegría de tu Señor. ¿Dónde están ellos gozando de la alegría de nuestro Señor? Y por eso pues, le decimos, oye, San Josecito, dile al patrón que esto me hace falta. Oye, San Juditas, dile al Señor, tu primo, y como tú dices, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Nosotros creemos en la iglesia de Cristo y que cuando tú y yo emprendamos el camino vendrán otros. Pero que si tú y yo cumplimos lo que Él nos pidió, esperamos que esa casa que tiene muchas habitaciones y que Él ha ido a prepararnos una, nos permita ingresar a una de esas habitaciones. Pero volviendo a esta referencia de Judas con las causas difíciles, pues en realidad no es otra cosa, sino la manifestación de que para Dios no hay imposibles. Adelante, hablemos del Dios para el que no hay imposibles y hablar de las situaciones como las que vivimos hoy en día, que nos desafían para buscar a Dios. O sea, ¿qué haces ante la enfermedad? O buscas a Dios o te hundes en la preocupación y la desesperación. O sea, ¿qué haces ante uno de tus seres queridos que está enfermito? O confías en Dios y buscas a Dios, o reniegas y te quedas en la sinrazón. A veces parece que bajamos los brazos en lugar de levantar el rostro, la mirada hacia lo alto, buscar a Dios, pedirle un milagro. O sea, estamos hablando de esta parte de nuestra vida donde creemos que para Dios no hay imposibles. Y hablar de un milagro es hablar de algo que es no posible. Si es posible, no es milagro. Si tú puedes hacer algo para solucionar lo que ahorita necesitas, no necesitas un milagro. Pídele a Dios que te dé la luz para que decida lo que tienes que decidir. Si está en las posibilidades, tú puedes hacerlo. Y entonces no necesitamos milagros. Pero hay cosas que no están en nuestras posibilidades. Y es ahí donde buscamos a Dios. La palabra milagro es una palabra vinculada con Dios. Pues Él transforma lo imposible en algo posible. Hablemos de 3 textos, hablando hoy precisamente de los milagros. Adelante. Hablando del Señor de lo imposible. Hay 3 textos fundamentales. Generalmente yo te refiero mucho a Génesis 18:14. Pero lo mismo podíamos referir Jeremías 32:27 o San Lucas 1:37. A mí me gusta Génesis 18:14. Quien ha ido a Mambré, a la casa de retiros de la parroquia del Rosario, ahí donde pusimos abajo de la palapa, intentamos, no sé cómo está ahorita, hacer pues, un espacio para hacer una capillita. Y pusimos ese texto de Génesis 18:14. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y qué bueno que quienes vayan a Mambré para un retiro de esposos, de esposas, de matrimonios, de varones, de damas, de jóvenes, de niños. O sea, qué bueno que quien a Mambré se encuentre con el texto de Génesis 18:14. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Nosotros creemos en el Señor de lo imposible. Y si es posible lo que tú le estás pidiendo, no se lo pidas. Hazlo tú. Pero nosotros queremos que lo puede todo. Aún aquello que humanamente es imposible. Y bueno, Génesis 18:14 refiere a ese momento en donde Dios le anuncia a Abraham, donde le dice, mira, ven, cuenta las estrellas del cielo.
Puedes contar las arenas de la playa, del mar. Así será de grande tu descendencia. Cuando vuelva la vuelta del año, Sara tendrá un niño en brazos. Y Sara se ríe. Recuerda que Isaac significa el hijo de la risa. Sara se ríe. ¿Cómo voy a tener un niño a mis años? Y le dice, Ángel, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Y efectivamente lo puede todo. Lo mismo en el momento en que Jerusalén ya estaba viviendo en una destrucción. El Señor se presenta a Jeremías, le habla a Jeremías. El Señor dirige la palabra a Jeremías y le dice, yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente, el Dios de todo ser humano. Hay unas traducciones que así lo dicen. Nada hay imposible para mí. Jeremías 32:27. Cuando María Santísima le pregunta al ángel, ¿cómo puede ser esto puesto que yo permanezco virgen? O sea, no es una negativa, más bien es manifestar la condición en la que ella se consagraba y estaba consagrada a Dios. Dice, mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya en el 6º mes de su embarazo, porque nada imposible hay para Dios. Ojalá esos 3 textos hoy en la fiesta de San Juditas quedaran grabados en nuestra mente, en nuestro corazón. Para Dios no hay nada imposible. Ni el COVID, ni la enfermedad, ni la precariedad, ni el momento difícil, nada. Él lo puede todo. Ya como una forma de ir aterrizando. Adelante, la persona del Señor Jesús, Él es el que lo puede todo. En lo que es posible, reitero, tú puedes hacerlo sin ayuda. Pero cuando tú te topes ante la imposibilidad, ante la impotencia, el único que puede todo se llama Jesucristo. Jesucristo es el especialista de lo imposible. Él lo puede todo. Y bueno, en el texto del día de hoy, del Evangelio, del capítulo 6 de Lucas, les manda a que ellos hagan, al ir a predicar, lo que es propio de él, el especialista de lo imposible. Y bueno, San Marcos 10:27 es el pasaje del encuentro con el joven rico. Y pregunta a Pedro, Señor, ¿qué nos toca a nosotros? Lo hemos dejado todo. Y bueno, le preguntan, cuando habla de lo difícil que un rico entre al reino. Y el Señor dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. En San Marcos 9:23, llega un padre atormentado diciéndole al Señor, mi hijo está muy enfermo y cuando lo queremos controlar está descontrolado y se avienta contra el fuego y se lastima. Por eso, si puedes hacer algo. Y el Señor dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Pero para el que cree en Dios, para el que tiene fe, el que no tiene fe va a toparse con sus imposibilidades. Para el que tiene fe en el Dios Altísimo, todo. O sea, tus imposibilidades se vuelven posibilidades si tú tienes fe. Lucas 18:27 también en la alusión en torno
al tema del joven rico. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y San Lucas 8:50. Jairo anda atrás del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, tan requerido, se tarda porque se encuentra con alguien que le arranca un milagro. Y entonces vienen los consejeros y le dicen a Jairo, Jairo, ya no molestes al maestro. Tu hija ya murió. Y el Señor voltea y le dice, no tengas miedo, basta que creas y tu hija será sanada. Jesús lo puede todo. Hoy que la iglesia celebra a uno de los apóstoles o a dos de los apóstoles, digo, pobre Simón, nadie se acuerda de San Simón apóstol el día de hoy, ¿verdad? Pobrecito. Pero hoy celebramos pues a los santos Simón y Judas. Y hoy el Señor dice que efectivamente aquello que es imposible se puede conseguir. Y las causas difíciles se vuelven posibles. Y que aquellos que son bienaventurados, que están ante aquel que lo puede todo, intercedan por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.